Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro. La palabra para hoy es la obra del Espíritu Santo en los creyentes 2. En el devocional anterior veíamos los cambios sucedidos en el apóstol Pedro después que el Espíritu Santo llenó su vida por completo. En el devocional de hoy y en el próximo avanzaremos sobre los rasgos de su carácter y veremos de qué manera se diferencian luego del advenimiento del Espíritu Santo sobre su vida, ya que una cosa era Pedro antes de la llenura del Espíritu y claramente fue otra cosa que se dejó moldear por la tercera persona de la Trinidad. Con esto en mente, comencemos con estos rasgos que se pueden observar en Mateo 14, del 22 al 31. Primero podemos decir que Pedro era temeroso. Cuando vieron al Señor caminando sobre las aguas, lo confundieron con un fantasma, y era una superstición de aquellos días para los pescadores que cuando veían un fantasma, todos morirían. Pero también era arrojado. Cuando el Señor les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis, fue Pedro quien arrojadamente dijo, si realmente eres tú, quiero ir contigo y caminar sobre las aguas. Por lo tanto, Pedro fue valiente. Cuando el Señor le dijo, ven, él sin pensarlo siquiera se lanzó de la barca y caminó sobre las aguas hacia Jesús. Pero también era inseguro. Pedro caminó sobre las aguas porque creyó en la palabra de Jesús, tuvo fe en el Señor, no necesitó de nada más para realizar el milagro. Solamente poner su vida en las tiernas y amorosas, pero a su vez firmes y poderosas manos de nuestro Salvador. Pero al ver que lo que él estaba haciendo desafiaba toda lógica y las leyes de la física, Pedro simplemente dudó. En lugar de mirar a Jesús, miró las circunstancias, miró el mundo que lo rodeaba, se alejó del Señor. En lugar de ser totalmente dependiente de Dios, Pedro, al dudar, obtuvo su independencia. Lamentablemente para Pedro en aquel momento, lo es también para muchos de nosotros hoy, la independencia lograda fue de Jesús, y así le fue. Casi se ahoga si no fuese que Jesús le extendió la mano, lo tomó y lo salvó, pero también lo reprendió diciéndole, cosa que nos dice a nosotros también hoy, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto era Pedro antes que hiciera irrupción en su vida el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ahí comienza la travesía y transformación de un hombre común y del vulgo que se deja moldear por el Consolador que vino a su vida y lo reformó convirtiéndolo en un erudito de la palabra. Te aclaro, este mismo Consolador también vino a tu vida y a la mía cuando le dijimos sí a Jesús como Señor y Salvador. Y luego de esto Pedro mostró las siguientes características. Era un siervo del Señor, dio a conocer a Jesús en todo lugar y momento. Hizo entender a sus congéneres que la gracia y la paz del Señor serían multiplicadas en todos los que lo aceptaran en sus corazones. También era piadoso. Entendía que la piedad le había venido por el poder divino y así lo manifestaba y lo practicaba con los demás, instando a todos a que huyesen de la corrupción que había en el mundo de aquellos tiempos. Pedro era aplomado. El mensaje de salvación era dado en forma tranquila, con el verdadero conocimiento de la palabra, instando al pueblo a que se comporte con fe en el Señor, con conocimiento de su palabra, con dominio propio, con paciencia, con piedad, con afecto fraternal, con el amor el uno por el otro, y de esta manera no estarían ociosos, sino más bien el fruto del Espíritu abundaría en ellos. Pedro también era maduro, tenía muy claro que el que no se comportaba de la manera explicitada en el punto anterior no alcanzaría la gloria de Dios para su vida y así se los hacía saber. Era seguro, él estaba firme en sus convicciones, tenía el pleno conocimiento de que el Señor Jesucristo era nuestro Salvador. También era persistente, independientemente que él sabía que el pueblo tenía conocimiento de las cosas del Señor, les decía que no dejaría de recordarles siempre estas verdades. Pedro era dócil, estaba decidido a seguir la voluntad del Señor, fuese cual fuese la misma, y así lo demuestra
cuando manifiesta que Jesús le había declarado que en breve debía abandonar su cuerpo carnal. Claramente ahora Pedro sí está decidido a ir hasta la misma muerte para seguir a su maestro. Pedro era diligente, estaba siempre dispuesto a que sus hermanos recuerden vivamente las cosas del Señor, y también era un iluminado. Él conocía las palabras dadas por los profetas e insistía que estuvieran atentos hasta alcanzar la salvación, más haciendo saber que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ya que la misma no fue dada por voluntad humana, sino que fue dada a hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Si bien en el próximo devocional continuaremos con los rasgos del carácter de Pedro, en estos fragmentos podemos apreciar cuál es el camino que el Señor trazó para su vida, y haciendo un paralelo podemos apreciar que el mismo camino es el que trazó para nosotros. Debemos saber que si Jesús hizo esto con Pedro, lo puede hacer con vos y lo puede hacer conmigo. Por supuesto, en la medida que nuestra entrega y dedicación sean sin medidas a aquel que puede darnos los beneficios de hacernos sentir libres para llegar a los perdidos y darles el mensaje de salvación que el Señor anhela desde lo más íntimo de su corazón. Te animo a avanzar por este sendero y verás la bendición sobre tu vida, la vida de tu familia y la de todos los que logres alcanzar y llevar a los pies de Jesús. Dios te bendice. Amén.